Entonces la idea de hoy es, estamos por el devocional, ya lo pasamos, es ahora compartir el programa, que lo estamos haciendo ahora, poniéndonos al día. Ahora voy a contar bien a qué se refiere a eso. Metodología y facilitación, vamos a tener un corte, y después vamos a ver sobre educación popular y qué tiene que ver eso con la facilitación. Y después hacemos un cierre. Parece que no vemos mucho, pero en realidad hay mucha cosa en el medio. Bien, entonces, primero que todo, para ponernos al día, como no sé si algunos o todos se dieron cuenta, no, me pasé por alto, no es que me pasé por alto que me olvide, sino que por problemas técnicos, vamos a ponerlo así, no está la clase que correspondía entre medio de los sincrónicos, que era sobre saber y poder. Para esa clase hoy ya va a estar publicada y es una lectura que vincula de alguna manera grupo, aprendizaje, saber y poder. Entonces es una lectura, no va a haber actividad de cierre con respecto a la clase esa que correspondía al 17 de julio, creo, sí, al 17. Y no va a haber clase, actividad de cierre con respecto a eso, es simplemente la lectura. Lo único que les pido, que por favor lean, porque está buena la lectura, no es una lectura pesada, y vamos a retomarlo, van a ver que va a salir ese tema a partir de muchas clases por ahí, pero necesito que lo lean, por más que no haya actividad de cierre, ¿sí? Acuérdense que esto no es la escuela, así que, bien. Eso por un lado. Por el otro, estuve haciendo devoluciones en el aula virtual. Por lo general las devoluciones de los trabajos están hechas en un comentario abajo de donde me aparece a mí el trabajo. Son devoluciones generales, y por lo general, si no es que, o sea, si no es, si veo que está bien el trabajo, simplemente hago una devolución, que está bueno, por ahí punteo alguna cosa, pero no más que eso, no esperen una nota, yo lo había declarado eso. Y bueno, la clase de hoy, no la voy a subir hoy porque tengo una facilitación más tarde, así que no creo que la vaya a hacer, pero sí va a estar el lunes, a más tardar, así no nos atrasamos. Y por otro lado, acuérdense que ahora en agosto, el segundo fin de semana de agosto, tenemos el encuentro presencial. Si alguien tiene alguna duda sobre eso, después me escribe a mí o le puede escribir a Iván, y podemos ahí charlar sobre las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, bien. No nos vemos hace rato, así que no duden en preguntar. Es medio raro esto, no habernos visto por un par de, casi un mes, casi. Y ahora vernos de nuevo. Pero bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a pensar sobre la metodología. Y para metodología, ya hicimos algo parecido. Las dinámicas que uno puede usar por Zoom se acortan un poco, se acotan. Y la idea es esto es que puedan pensar, y yo las voy a ir anotando, puedan pensar qué palabras relacionamos con la palabra metodología. Y ustedes me van tirando despacito, porque yo tengo que escribir. ¿Qué palabras ustedes relacionan con la palabra metodología? ¿Con qué tiene que ver una metodología? Una metodología, cualquier metodología. Formas, una forma de algo, de hacer algo. A ver. ¿Qué más? Pasos. Buenísimo. Enfoque. ¿Cómo? Estrategia.
No te llego a entender. ¿Puedes volver a repetir? Estrategias, creo que dijo. Sí, estrategias. Ahí va. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra palabra más? Hubo como mucho ruido ahí, pero no sé si alguien dijo algo. Teoría de conocimiento puede ser. Puede ser. Ahora les cuento qué vamos a hacer con todas estas palabras. ¿Alguna palabra más? Se me ocurre pasos a seguir, pero no sé cómo, qué palabra, Bueno, acá ya Daniel dijo pasos, podemos poner pasos a como seguir. un orden, claro. Ajá, un orden. Ujú. Ajá. Articulación. Articulación. Ujú. Quería decir anteproyecto, como hablar de un Anteproyecto. plan. Sí. Ujú. Algo como un plan. Bueno, Su capacidad explicativa. ver, A ver, eso ya me parece que ya pusimos. bien. No, está bien. Estructura puede ser. ¿De nuevo? Estructura. Estructura. Sí, sí, Pau. Parece que tengo problemas de audio. ¿Cómo? Estoy con problemas de audio, parece. No, no sé quién habló recién, pero se escucha todo con mucho sonido, así como... Es Marce que dijo que tiene problemas de audio. Yo te la traduzco cualquier cosa. La traductora oficial, bien. Okay. Yo lo escucho, lo entiendo bien, o sea, es como un sonido como, pero se entiende. Cualquier cosa te la traduzco. Yo te traduzco, Marce, yo te entiendo. Como un celofán. Eso, sí. Bueno, ¿alguna palabra más? Por No, decirte así, disciplina sería. puede ser, ahora vamos a ver, que no les voy a decir si está bien o está mal. La idea es que puedan poner palabras que ustedes crean que tiene que ver con la que tiene que ver con la palabra metodología. No una metodología en especial, sino el concepto metodología. Bien, si no hay ninguna palabra más, pasamos a lo siguiente. Alguien que se haya quedado con una palabra y no lo dijo y lo necesita decir porque quiere que esté acá. Me parece que estás muteada, Pau. No. No, Ah, estoy tomando mate. no, debe ser que, no, mi conexión no. Ah, bueno.
Bien. Porque ya me sacó 3 veces del Zoom y me volví a entrar. Por eso, debe ser mi conexión. Sí, en serio. Oh, ya se me complica la traducción un poco. No pidan tanto tampoco. Bien. Son segundos, pero bueno. Conexión, por ahí, si te vuelve a hacer eso de sacarte del Zoom, por ahí sacar la cámara para que no te gaste tanto internet y puedas tener más internet estable por ahí. Bien. Ok. Bienvenidos, Oscar y Ignacio, ¿cómo andan? Estamos trabajando, antes de hablar sobre metodología, estábamos preguntando qué palabras relacionan con el concepto metodología. Entonces estamos escribiendo palabras que tienen que ver con que ustedes creen que tienen que ver con la metodología. ¿Quieren agregar algo? Buen Hola. día, Pau. Buen día. No, la verdad es que había visto la pregunta y traté de no ver las respuestas para pensar palabras, pero estaban como todas ahí, así que Buenísimo, buenísimo. me adelantaron bastante. Bien. A mí se me ocurre proceso. Proceso. Buenísimo. Ahora sí. Bien. Entonces, la idea ahora es, vamos a ver sobre metodología y no voy a explicar a profundidad qué es una metodología de por sí, sino a explicar de manera bien general y explicar que vamos a ver ahora a través, pero también si se remontan a las de las primeras clases, y a medida que vayamos avanzando, van a ver que la facilitación hay una metodología por detrás, algo que soporta, que fundamenta, que argumenta la manera que proponemos de hacer una facilitación, ¿sí? Bien, para esto yo tengo una presentación, espero no aburrirlos, ni tampoco ir muy rápido, y la idea es que vamos a ver la presentación. Después de la presentación vamos a tratar de hacer preguntas, alguna devolución a la presentación. Capaz que preguntas que pueda responder, otras que no. Ojalá que sí las pueda responder. Pero después de ver eso, vamos a ir a 2 grupos y vamos a tratar de ver estas palabras que anotamos. ¿Qué tienen? ¿Tienen que ver algo o tienen que ver con otra cosa? ¿Tienen que ver sí o sí con la metodología? ¿Agregarían más palabras? ¿Sí? Entonces, acá. Doy muchas vueltas porque es Windows y a veces trabajo con Ubuntu y me pierdo un poco. Bien. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, Sí. Por lo tanto, metodología, ¿qué es? Y la metodología, ya sea cual sea la metodología, es un enfoque para emprender una tarea, una acción, un problema, algo que vamos a hacer. Hay algo por detrás que lo sustenta, algo en lo cual nos apoyamos para justificar la manera en que enfrentamos, por ejemplo, una tarea o proponemos una solución para resolver un problema o emprender alguna actividad para llegar a un objetivo. Entonces, esto que estamos llamando como un enfoque, sostiene, enmarca, soporta, sustenta, argumenta, justifica, podemos buscar un montón de sinónimos ahí. ¿Sí? Si quieren algo más sencillo, es el pensamiento por detrás de la acción. ¿Sí? Entonces, antes de llegar a eso, todas las metodologías tienen un argumento por el cual
sostienen algunas cosas. Si nosotros vamos ahora en esta presentación voy a poner 3 que me parecen que por ahí tenían que ver más con facilitación. Una es cómo desde la facilitación, o de lo que nosotros proponemos, como IELU y otras personas en Latinoamérica, que proponemos que es el aprendizaje, ¿no? Hay un argumento por detrás de lo que pensamos que es el aprendizaje, por lo tanto después elegimos actividades, herramientas y dinámicas que van de acuerdo a lo que pensamos, a cómo aprendemos. Entonces, preguntas que pueden salir sobre lo que nos podemos hacer sobre el aprendizaje, y detrás de esas preguntas hay un pensamiento. Por ejemplo, de cómo aprendemos, todo conocimiento se construye. Todas las personas tienen algún tipo de saber. Dar sentido al conocimiento es importante. Entonces, estas preguntas que son ejemplos, dependiendo en dónde nos paremos, cuál sea nuestro pensamiento por detrás, es la metodología que vamos a elegir para cuando queremos aprender algo. Entonces, voy a dar respuestas bien antagónicas para que sea bien gráfica la cosa, de cómo aprendemos. Si mi pensamiento por detrás de cómo sobre el aprendizaje, pienso que es simplemente que aprendemos de memoria, entonces la metodología que voy a usar para que una persona aprenda o un grupo aprenda, es que las personas memoricen, lean y memoricen y usen técnicas de memotécnicas para aprender algo, ¿no? Esa es una respuesta que está apoyada en un pensamiento, por lo tanto elijo una metodología, es decir, actividades, dinámicas, herramientas, recursos que guíen la manera de aprender de memoria. La otra respuesta, no sé si antagónica, pero que es contraria o que no comparte lo de aprender de memoria, es que el aprendizaje es una experiencia que se tiene que vivir. Entonces voy a buscar dinámicas, herramientas, recursos, etcétera, que apoyen al hecho de vivir una experiencia para aprender. Otra de las preguntas era, por ejemplo, ¿dar sentido al conocimiento es importante? Bueno, dependiendo en dónde nos paremos, qué pensamiento haya por detrás de eso, bueno, podemos pensar que dar sentido al conocimiento no es importante, que es simplemente conocimiento, y otra manera de pensar, o sea, de sustentar o enfocar o argumentar nuestra manera de dar sentido o no al conocimiento, es pensar que todo conocimiento necesita algún tipo de anclaje en el sentido o individual o grupal. Bien. Otras de las cosas que nos podemos preguntar y que nos va, por ejemplo, parándonos en la facilitación, de que cuando trabajamos con grupos, es sobre la participación. Sobre la participación hay un argumento por detrás, hay una justificación por detrás que marca la metodología que elegimos para la facilitación, ¿sí? Y sobre la participación nos podemos hacer muchas preguntas, muchísimas. Yo puse algunas, por ejemplo, ¿qué entendemos por participación? O si tomar decisiones es participar, y si las participaciones y el poder guardan relación entre sí. O sea, para responder estas preguntas hay una metodología, hay un argumento por detrás que nos ayuda a responder de una manera u otra. Y también, por ejemplo, en una facilitación no vamos, por lo general, esperamos, no vamos y es una conferencia sobre lo que como facilitadora o facilitador pensamos sobre un tema, sino que tratamos de que las personas participen en la medida de las posibilidades, en donde se sientan cómodos y sea
grato para la persona, porque tampoco hay que obligar a nadie a participar o a decir cuando no hay cuando no quiere decir o hacer. Pero hay un argumento por detrás que pensamos sobre que la participación es importante. Y la participación para nosotros, en el marco de la facilitación, no es solamente hablar por hablar, sino que pensamos que la participación tiene muchos niveles y la facilitación tiene que brindar todas las posibilidades, dependiendo del objetivo de la facilitación, pero brindar todas las posibilidades en las cuales las personas puedan participar, no solamente hablando o escribiendo, ¿sí? Que puedan pensar un pensamiento, pero también expresarlo de alguna manera, el diálogo y la conversación, llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces depende de qué lo argumente, qué es lo que pensamos, qué es la participación, entonces vamos a elegir técnicas y dinámicas que apoyen ese pensamiento que tenemos por detrás de lo que pensamos que es la participación, ¿no? Por ejemplo, tomar decisiones es participar. Bueno, depende de quién lo piense, lo vaya a responder. Hay personas que piensan que decisiones no necesariamente tienen que ver con la participación, y también, así también como hay personas que piensan que la participación y el poder en realidad no guardan ninguna relación entre sí. Como facilitadores y facilitadoras pensamos que sí, hay mucho que ver, se vinculan muchísimo un concepto y el otro. Entonces, otro de los pilares que las guías que forman la metodología en facilitación es la teología. Nosotros estamos proponiendo que para hacer facilitación nos apoyamos de alguna manera en la teología, en la teología luterana, para mirar y pensar el mundo, ¿no? Entonces acá hay algunas preguntas que, dependiendo en cómo nos paremos, en qué teología nos paramos, es una respuesta o la otra, ¿sí? Y acá hay preguntas random que puse. Si como cristianos tenemos algo que decir con respecto a la economía, sociedad o política, bueno, dependiendo de dónde nos paremos o en qué teología nos apoyemos, la respuesta positiva o negativa, y de acuerdo a eso es cómo vivimos por ahí o cómo planteamos algunos temas dentro de algunas actividades. Otra de las preguntas es si bailar es una forma de celebrar en una celebración cultica. Bueno, también depende de dónde nos paremos, es una respuesta a la otra o otras muchas. Después otra de las preguntas es si todas las personas están invitadas a la mesa de comunión. Bueno, también depende de dónde nos paremos, es la respuesta a esa pregunta, por lo tanto, es lo que se refleja en la práctica, ¿no? Bien. Entonces, en resumen, la metodología es un conjunto de criterios, principios que le van a dar unidad y coherencia al enfoque de facilitación que estamos pensando acá en el curso, ¿no? Una facilitación de procesos participativos comunitarios. Ahora la pregunta, por lo general, es si la facilitación de por sí, hay una metodología escrita y detallada. No hay una metodología detallada para la facilitación, la que estamos proponiendo, pero sí se van a dar cuenta que hay varias guías, varios enfoques que nos ayudan a construir la práctica de la facilitación. Y una es que es participativa, otra que apunta a que sea empoderante para el grupo, a dar la posibilidad a que el grupo se empodere, y otra es que nos apoyamos en la teología luterana, ¿sí? Bien. Espero no haber hablado súper rápido, porque cuando estoy hablando, a veces
La idea sobre esto es que no hacerles ver, pero tener en cuenta que la facilita, porque les cuento, por ejemplo, hace un par de semanas, no, una semana, terminé un curso que tenía que ver con la facilitación y equipos efectivos, qué sé yo. Bueno, esto se dio en España. Estuvo bueno, estuvo buenísimo, pero me di cuenta que lo que sustenta la práctica de la facilitación, por lo menos en España, nadie va a andar hablando de, por ejemplo, educación popular o teología luterana, porque no tenía nada que ver con la teología. Y sin embargo, la práctica de la facilitación tenía sentido, no es que no tenía sentido. A lo que voy es que nosotros como Hielo estamos proponiendo una práctica de la facilitación que se apoya en muchas cosas. A lo que voy es que tampoco pretendan como que, bueno, tenemos un manual y acá dice cuál es la metodología a seguir, no. Lo que era más que nada para ver es que detrás de la práctica de la facilitación hay un montón de cosas que los sustentan, entre ellos la teología, que no es lo, no sé, por ejemplo, para la pregunta de si todos estamos invitados a la mesa de comunión, como teología luterana tenemos que decir que sí, no podemos decir otra cosa. Y eso se debería ver en nuestra práctica, ¿sí? En nuestra acción, en nuestro accionar de todos los días, en nuestras celebraciones cúlticas, eso se debería ver. Por otro lado, la participación. Nos apoyamos en algo sobre la participación. Tiene un fundamento teológico lo de la participación, que también se relaciona con esto de estar invitados todos y todas a la mesa de comunión. Y hay un montón de cosas así que vamos a ir viendo a través del curso, que soportan, que argumentan nuestra manera de hacer la facilitación. Bien, entonces, espero no haberlos mareado. Y la idea ahora es que podamos pensar en grupo sobre las palabras que escribieron, qué palabras agregarían a lo que tiene que ver con metodología o cuáles sacarían, ¿sí? Entonces, les voy a compartir, yo a veces creo que está bueno la idea de compartir por WhatsApp documentos, pero no sé ustedes. Yo sé que no todos tienen compu y celular a la misma vez, pero si uno de ustedes tiene compu y celular, capaz que esa persona pueda leer al grupo las palabras y editar, esperen un segundo, y editar el documento. ¿Les parece? Cuando mi computadora deje de hacer cosas que no le estoy pidiendo que haga. Bueno. Entonces, ¿agregamos palabras ahí a ese cuadrito? Sí. Ajá. Ahora se los voy a pasar. Agregar palabras o sacarlas. ¿Sí? Ujú. Las que no quisieran que estén, pónganle un no al lado, táchenla o algo, pero no las borren, así podemos ver, visualizar bien qué palabras se está quedando y cuáles agregaron. Las que agregan, pónganlas con otro color si pueden, para que no tengamos que hacer como de memoria cuáles palabras están modificadas y cuáles no. Ok. Disculpen, tuve que cerrar WhatsApp, abrirlo, porque se quedó trabado. Ujú. Chivo. Muy bien.
Este. Ahora sí. Por fin. Bien. Entonces, ahí mandé el documento. Los divido en grupos. Si no pueden usar el documento así tal cual está, lo anotan en un papel y lo hacemos hablado, ¿sí? No pasa nada. Pero si lo pueden hacer en el documento, está mejor porque pueden compartir pantalla y lo vemos desde ahí. Bien. Vamos a ver cómo van los grupos automáticamente. Nos vamos a tomar 15, ¿les parece? Así no nos quedamos cortos hablando. Prefiero que lo charlen y que no estén corriendo con el tiempo. ¿15 les parece bien? ¿Sí? Ok. Sí. Buenísimo. Ahí está. Ahí va. Bien, ahora sí, grabando de nuevo. ¿Qué grupo quiere empezar a contar? Son 2 grupos nomás, así que uno tiene que... No hay muchas opciones. Nosotros podemos empezar si quieren. Yo tengo acá el archivo para compartir. ¿Querés que comparta, Pau, Sí, la pantalla? por favor. Yo comparto, pero el que quiera hablar, no hay problema. Este es nuestro documento. Tiene códigos de colores. Ah, bueno. ¿Lo ¿Cuál ven? sería? Sí, se ve re bien, Caro. ¿Cuál sería el código Ah. de color? Bueno, me parece que al final quedó como en verde, sería más aquellas palabras más cercanas a la definición de metodología que vos medio los comentaste, y en azul sería como, bueno, una vez definido el enfoque o el anteproyecto, que es aquello que nos mueve, el sentido, la teología luterana y la teoría del conocimiento, a partir de eso, bueno, podemos decidir un orden, los pasos a seguir, la forma de hacerlo. No sé, quedó medio Bien. así, ¿no? Como algo... Buenísimo. No, está bárbaro, está bárbaro. Y bueno, ¿qué cosas agregaron? Roles, sentido y teología luterana. Ujú. Bien, me gustó eso del sentido para qué. Buenísimo. Bien. Y también ahí agregaron aprendizaje a teoría de conocimiento. ¿Y hay alguna palabra que hayan dicho, bueno, esto realmente no tiene nada que ver? No. No, porque lo pensamos como parte de la segunda parte, ¿no? Como, bueno, el enfoque nos guía a hacer estas cosas, y todas estas cosas pueden ser parte de tu plan, ¿no? De tu, no sé, cómo vas a llevar a cabo la estructura, los roles, el proceso. Nos pareció que todas tenían algún lugarcito que ocupar ahí. Bien, bien. ¿Y cómo fue el intercambio en el grupo? ¿Les costó mucho? ¿Conversaron? ¿Lo hicieron por voto? ¿Cómo hicieron ahí? No, somos poquitos, entonces creo que también es más fácil porque era poquito. Bien, bien. Y había suficiente tiempo. A veces te pasa eso en un grupo, que somos muchos y a veces no hay lugar para que todo el mundo pueda sentir que tuvo el espacio para hablar, pero creo que alcanzó bien para que todos puedan compartir. Buenísimo, buenísimo. Bien, ¿algo más que quieran agregar? No, yo creo que la dinámica de cómo fuimos seleccionando las palabras fue sucediendo.
De hecho, yo me di cuenta casi al final lo que estábamos haciendo. Pero Ah, bueno, me bien, pareció que, no sé. bien, bien. A veces pasa, sí. Buenísimo. Bueno, el otro grupo. Gracias, grupo. Hola, Pau. Olis. Ya, espera. Mira, nosotras hablamos en el grupo y la única palabra que sacamos es disciplina. Yo no te Bien. puedo compartir Está el bien. cuadrito. Hablado. Sí. Y le agregamos la palabra guía, comunicación, inclusión, compartir, accionar, objetivo, movimientos y grupos. Bien. No sé qué quieren decir algo más los chicos del grupo. Bueno, no sé si dijiste también la palabra inclusión, Sí, que nació a raíz de que fuimos viendo la guía que mostraste, Pau, tanto como para la mesa luterana, como para otro ámbito quizás, pero desde ahí, desde después de todo lo que nos mostraste, después de haber dicho las palabras estas, toda Sí. esa guía que fuimos viendo nos llevó a agregar estas palabras. Y con el resto, bueno, creo que están igual, todas forman parte de. ¿Y cómo fue la conversa entre ustedes en el grupo? Riquísima, muy linda. Riquísima. sí, muy fluido estuvo. Muy fluido, muy fluido. agradable. Sí. Entrábamos al WhatsApp, salíamos así. Claro, Bien. muy bien. Entonces, para redondear, la metodología es, o sea, según la metodología, sobre las cosas que pensamos, según eso lo que elija, o sea, donde nos paremos es lo que nos va a guiar a hacer alguna actividad de una manera u otra, o a plantear una conversación de una manera u otra, ¿sí? Y acá entra mucho la coherencia, ¿no? Por ejemplo, si creemos que la participación es súper importante, vamos a llevarla a otra cosa. Por ejemplo, algo que lleve un poco más de hilo ahí, y vinculación con un montón de cosas. Si la teología nuestra decimos que la mesa es para todos y todas, para todo el mundo, eso debería no solamente quedarse en el ámbito, por así decirlo, espiritual, religioso, sino debería llevarse a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la participación. Además de que pensemos que la participación es súper importante a todos los niveles y todo lo demás, para nosotros la participación hay un fundamento teológico de por qué todos y todas podemos participar en distintas conversaciones, en distintos diálogos, procesos, producción, ¿sí? Por eso hablo sobre coherencia. Debería haber una coherencia entre nuestros pensamientos y lo que argumentemos, lo que justificamos, por así decirlo, nuestra base, debería ser coherente con lo que planteamos a través de una facilitación. Por ejemplo, si alguien nos dice, bueno, para mí todas las personas pueden decir o hacer algo sobre X tema, pero después en la práctica, cuando lo llevo, solamente le doy la palabra a los expertas sobre el tema. No abro la conversación para el resto. Entonces ahí hay una incoherencia entre lo que digo, lo que pienso, y en lo que estoy proponiendo como actividad en una facilitación. Bien. Entonces, una de las cosas que para la práctica de la facilitación de nuestra mirada apoya nuestra metodología y apoya también, tratamos de llevarlo a la práctica cuando hacemos una facilitación, nos apoyamos mucho en lo que se llama la metodología de educación popular. ¿Alguien sabe algo sobre educación popular?
no para que digan así como de memoria ni nada por el estilo, sino cosas que les remita, o sea, que hayan escuchado en otros lados, en otro ámbito. Y acá es abierto. Pueden ir tirando palabras, alguna cosa que se acuerden, algo que sepan sobre educación popular. Quizá mezcle algunos conceptos, pero tiene que ver también o tiene contacto con esta noción de pensar la educación como un ida y vuelta Sí. y no tanto como transmisión de conocimiento. Ujú, ujú. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más? Dar valor a todos los saberes por igual, dar Oh, lugar a saberes que antes capaz no, o en otros espacios no se reconocen como importantes. ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Yo creo que también es como una educación que se va creando. Ah, esa ¿Sabes está por qué? buena. ¿Por qué me refiero a esto? Porque me vino rápidamente a la memoria el video que pusiste y yo vi ahí una educación popular, un compartir completo, que un ida y vuelta, un arreglar, un sentimiento mutuo. Ah, ujú, Vi un montón, fue emocionante, me hizo llorar mucho. Me gustó mucho y creo que es una ida y vuelta, sí, que se va creando también. Depende, ¿no? ujú, ujú. Muy bien. ¿Alguien más quiere traer algo? Daniel. Me parece, sí, que tiene un sentido emancipador, liberador, o sea, de los participantes. Muy bien, muy bien. Bien. Sobre la educación popular, ahora vamos a ver yo traje 2 videos, uno explicando sobre un poco quién fue una de las personas que fue, no sé si el creador, pero como que le dio forma a la educación popular, que fue Paulo Freire. Vamos a ver un video cortito para ver quién era. Y después un corto muy chiquitito de una entrevista a Paulo Freire que se le hizo, y es escuchar a Paulo Freire. Pero antes de largarnos a eso, les quiero mostrar una imagen que como que de alguna manera refleja la práctica de la educación popular, ¿sí? Y es lo que tratamos en facilitadores, cuando estamos facilitando, tratamos porque a veces no lo logramos, por X causa, pero que tratamos de hacer en la facilitación. Ahí se ve la imagen. Sí, se ve. Buenísimo. Entonces, es algo bien circular. Al circular me refiero a que nunca termina como no es que llegamos a un punto en donde no nos movemos más. Y empezamos partimos desde lo grupal, lo individual, acá dice, porque cuando nos pensamos grupalmente sobre alguna práctica, sobre algo que nos está preocupando o nos está movilizando o algo sobre que queremos reflexionar, no lo traemos desde afuera. Lo primero y lo más importante es preguntarle al grupo, es sacar del grupo, es que el grupo lo pueda expresar cómo vive esa práctica o cómo piensa sobre tal o cual tema, ¿no? Entonces partimos de la práctica para poder después reconocer críticamente la realidad y nuestra práctica, es decir, poder ver, a partir de esa práctica, podernos vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, en cómo vivimos la realidad, pero también en qué, o sea, qué es lo que está pasando en nuestro hacer, o decir, o sentir. Después tratar de comprender y construir nuevas formas de actuar si es que la que nos estaba llamando la atención, sobre la que queremos reflexionar, cambiar, construir,
encontrar otra manera de hacerlo. Después replantear algo que mejore, ¿sí?, esa práctica, ese pensamiento o acción, ¿sí? Y volvemos de nuevo acá. Es decir, siempre hay algo en lo cual podemos mejorar con respecto a nuestro accionar, que refleja ciertas cuestiones, estructuras por ahí, formales o informales, que enmarcan nuestra manera de hacer o decir, tanto de manera individual como grupal, ¿no? Entonces, esta cuestión circular, siempre tratamos de usarlas en la facilitación, porque si no, no se llamaría facilitación, por empezar. Esto de partir desde el grupo, preguntarle al grupo, hacer partícipe, pero protagonista al grupo, para partir desde lo que el grupo está viviendo, haciendo o diciendo, dependiendo del objetivo de la facilitación. Bien. Esto es como una guía, no como algo como sí o sí esto se va a hacer así tal cual, sino como una guía como a seguir. Bien. Entonces, para empezar, les voy a ahora, sí, después de eso. Te hago una preguntita fuera Sí. del lugar, Sí. porque me acaba de llegar un WhatsApp de administración. Ajá. La fecha de presencial, así Sí. lo contesto y ya. 13, sí. 14, 15 puede ser. Sí. Ajá, Ya te ok. digo. Ya lo verifico porque no vaya a hacer cosa que te diga cualquier cosa. Disculpa la interrupción, Pau, por favor. No hay problema. Agosto. Sí. 13, 14 y la mitad del día del 15. Ok. O sea, Ok, va a haber gracias. gente que llegue el 12 y se vaya. O sea, depende de dónde vengan. Pero la actividad es 13, 14 y la mitad del día 15. Muchísimas gracias. No, está bien. Bien. Otra cosa antes de largarnos a ver el video es que la educación popular, desde que se le dio forma hasta ahora, tuvo un montón de cambios, ¿sí? Y no, Paulo Freire fue una o sea, el mayor exponente, pero ahora, si uno busca en de educación popular, hay un montón de cosas que cambiaron, pero también que se llevan a otros aspectos. Que vamos a ver ahora, van a ver que está referido mucho al tema de la educación. Pero ahora la metodología de la educación popular está llevada a muchos ámbitos que no solamente tienen que ver con la educación formal, también tienen que ver con la educación informal, pero también con otros ámbitos que no necesariamente uno relacionaría, por ejemplo, con la educación, ¿no? Por ejemplo, hay muchos centros culturales que no sé, hay de todo, desde, ¿qué les puedo decir? Desde circo hasta comedor y no sé, y otras cosas más, y se apoyan de alguna manera en la educación popular. O sea, la educación popular se ha ido transformando y resignificando a través de los años y no solamente se ve dentro de los ámbitos de educación. Eso como una aclaración quería darles. Bien, ahora sí, después de... Eso pasa porque uno se apura y después se queda con cosas para decir que hubiera estado bueno decirlas antes. Bien, compartir. Nació en Recife, Brasil. Él fue Paulo Freire. Nació en Recife, Brasil, en el año 1921. Si bien fue licenciado en Derecho, eligió no seguir con esa profesión y dedicar su vida a la enseñanza. Sus ideas sobre la educación se formaron en la observación de la cultura de los estudiantes y del papel elitista de la escuela. En 1963,
dirigió un programa de alfabetización que logró alfabetizar a 300 personas en un mes. Un año más tarde, en el golpe de Estado en Brasilia, mientras coordinaba el Plan Nacional de Alfabetización, estuvo preso 70 días antes de ser exiliado. En 1968, en Chile, escribió su libro más famoso, Pedagogía del Oprimido. También enseñó en Estados Unidos y Suiza y organizó los planes de alfabetización para los países africanos. En 1979, ya finalizado el golpe de Estado, regresó a Brasil, uniéndose a la vida universitaria y se unió al Partido de los Trabajadores. Entre 1989 y 1991, fue secretario municipal de Educación de São Paulo. Fue el educador brasilero más famoso, con experiencia y reconocimiento internacional por su desarrollo del pensamiento pedagógico abiertamente político. Para él, el objetivo final de la educación es concientizar a los estudiantes, es decir, que los estudiantes entiendan su situación de oprimidos y luchen por su propia liberación. Freire se casó 2 veces y tuvo 5 hijos. Fue premiado en muchas universidades y sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas. Hasta su muerte, en el año 1997, nunca dejó de luchar por una educación más abierta y libre, que sea igual para todos. Buenísimo, ahí Caro nos avisó que se tenía que ir, ya lo había avisado antes. Bien, algo que saber sobre educación popular y por algunas cosas que salieron en el video. Se refiere a como una respuesta política el pensar la educación de otra manera, porque justo en esa época estaba sobre lo que se llamó la educación bancaria, que es esto de pensar que el estudiante es simplemente alguien en donde depositamos el conocimiento, ¿no? Y por detrás, como sabemos, detrás de toda propuesta educacional, hay una propuesta política sobre eso. No es que no hay relación. Por eso en el video dice que ahí se relaciona la educación con la política, ¿sí? Otra cosa que les quería decir sobre el video es que Paulo Freire, con la educación, la metodología de educación popular, los destinatarios fueron al principio, ahora se encuentra para muchas generaciones, pero al principio fue pensado para personas adultas, ¿sí? No para niños y adolescentes, para personas adultas. Y, bien, bueno, ¿alguna pregunta sobre el video, sobre lo que vieron recién? Es bastante conciso, sencillo, no era para que supieran la vida y obra de Paulo Freire, pero sí para que tuvieran en cuenta de dónde sale lo de educación popular, que tiene un origen, un contexto económico, político, social. Hay un montón de videos muy buenos en YouTube, si quieren ampliar sobre eso. ¿No? Sí, está muy bueno, Pau. Yo esto lo vi todo en la facultad. Ajá. Sobre la educación, ¿no? Sí. Muy bueno, muy, muy interesante todo lo que él escribió y la verdad que siempre me gusta leer el libro de él sobre la educación, ¿no? Sobre cómo influye ahora la educación como estamos ahora, en todo ámbito. Por eso en el video habla un poco también sobre la educación como una herramienta liberadora, partiendo de esta cuestión del contexto en donde la educación tradicional en esa época se remite a esto de lo que se llamaba educación bancaria, ¿no? Esto de depositar en el otro que no sabe, del que sí sabe, bueno, es lo que él se quería, dependiendo de dónde nos paremos, cambiar.
¿Alguien quiere agregar algo? ¿Vos, Daniel? Sí, yo quería, no lo dice el video, pero yo había leído alguna vez que Paulo Freire estaba asociado con lo que es teología de la liberación. Y bueno, lo traigo porque hay algo, contenido teológico trascendente, espiritual también en el pensamiento de Freire. Sí, definitivamente. Si alguien se anima en algún momento a leer, son libros que creo que de mi perspectiva son libros fáciles de leer, pero porque no tienen mucho, así como, no son muy pesados. Se va a ver a través, como un eje transversal, lo que está diciendo Daniel. Yo no me animo a hablar mucho sobre teología de la liberación, habría que llamar a alguien que sepa, sé muy por arriba, pero se ve que es un pensamiento que está empapado en todos los libros que él escribe, sobre, también cuando se lo escucha, ¿no? Que hay algo que lo está atravesando, y una de las cosas que trae Daniel es sobre la teología de la liberación. Bien, el otro video es escuchar un ratito a Paulo Freire, es la mejor versión que encontré, como de mejor calidad, porque hay otras que son terribles la calidad. Ojalá estuvieran en mejor calidad, pero no lo están. Bien. Acá. Ahí. Outra questão, por exemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión. ¿Ahí se escucha o no? Se escucha muy despacito. Muy despacito. Pero sí. Se escucha bajo. Sí. No sé si lo voy a poder levantar más, pero denme un segundo. Ahí va. Ahora sí. Compartir sonido, sí. Ese es el que van a ver ahí, es Paulo Freire. Outra questão, por exemplo, es preguntarnos cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. Não pode ensinar nadie a amar, tú tienes que amar. A única forma que tú tienes de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente, eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está. Os educandos estão. Este é um nível cultural, e por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e desrespeitar-te. Eu tenho que respeitar tus sonhos, respeitar tus medos. Eu devo também tocar em tus medos. Como é psicoterapeuta hace, às vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes, nós outros não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida
eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. E nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança o mundo. Bien. Como ven, Wow. es una entrevista y habla mucho sobre la educación, ¿no? Bien, nosotros tomamos en facilitadores el pensamiento de la metodología popular, tratando de traspolar, no llevándolo literalmente cuando se habla sobre educador a facilitador, ni educando a los facilitados, ¿sí? Se trata de que nos apoyemos en los, que ahora les voy a compartir una lectura después del corte, sobre los principios de la educación popular. Y van a ver, si ustedes en algún momento quieren leer, o les animo a que lean un poco, si quieren algo, o ver videos sobre educación popular, van a ver que se habla mucho sobre el lugar del oprimido y el opresor, ¿no? Y esto tiene que ver con todo, tiene que ver relacionado con el tema de la educación y el tinte político por detrás, ¿no? En las personas que no tienen poder y las que sí tienen poder. Y Paulo Freire, a través de la educación popular, lo que propone es cambiar la realidad a través de la reflexión sobre la práctica para poder cambiar nuestra práctica, nuestra realidad, nuestro contexto, no como solamente como personas individuales, sino como grupo. Y bueno, con respecto a lo de opresor y oprimido, quizás no le veamos significancia o con un contexto bien así vincular con lo que nosotros hacemos en facilitación, porque acá por ahí depende de la facilitación, ¿no? Depende de qué nos estén pidiendo para facilitar o sobre qué queremos pensar. No está claro quién es el oprimido y quién es el opresor, por ahí es una situación la opresora, no la persona, o personas, ¿sí? Pero lo traigo esto para que entiendan que el vocabulario que se usa y sobre lo que habla Paulo Freire tiene un contexto político, cultural, económico, desde donde está hablando, ¿no? Por eso digo que la educación popular a través de los años se ha resignificado de muchas maneras. Lo que sí a mí me gusta muchísimo y que lo quiero resaltar es que Paulo Freire proponía, pero también otros exponentes de la educación popular proponía que la práctica, la realidad, realmente se transforma cuando nos transformamos nosotras mismas, pero también se transforma el otro, otra. No importa si es el opresor o el oprimido. Toda la realidad debería transformarse para que haya realmente una transformación que nos libere de eso que nos está oprimiendo. Bien, antes de seguir, les propongo que hagamos un corte, si les parece, de 15, así después seguimos con la otra propuesta sobre el programa. ¿Les parece? Bueno, porque son Dale, Pau. 35. Pau, yo no me voy a desconectar, voy a seguir en la clase, pero salgo así Bien. en off, porque ya me tengo que
ya tengo pasajeros que se están por ir y tengo que recibir llaves y esas cosas. Bien, Así que bueno, buenísimo. a todos les Buenísimo. mando un beso grande y termino de ver el video después, pero no me salgo igual. Bueno, vas a estar escuchando, buenísimo. Estoy escuchando, un beso Bien. grande. Son 35, un besote. 35, nos tomamos 15 minutos, ¿sí? Bien, nos vemos en un ratito. Vamos a volver a poner a grabar. Ahí está. Así no me olvido de grabar. Bien. Entonces, vamos a seguir un poco más. Y en esta parte, lo que les voy a invitar, y los voy a dividir en grupo, pero esta vuelta en vez de automático los voy a tratar de dividir yo, es para que puedan leer algo que les voy a mandar por WhatsApp, ¿les parece? Es una lectura muy cortita, y la idea es poder leerla y hacer preguntas, ¿sí? Lo cual no quiere decir que vayamos a responder todas las preguntas, por ahí las tenga que responder después. Hacer preguntas si es que hay dudas sobre lo que leen, esa es una de las consignas, y la otra consigna es qué cosas creen que sí es posible trabajar en una facilitación, ¿sí? O que tengan que ver, que estén relacionadas enteramente con una facilitación. Bien, entonces, dos cosas. Una es, si hay preguntas, anotarlas para compartirlas, y segundo es poder visualizar e identificar qué cosas ustedes creen que tienen que ver con la facilitación. Ya sea con el curso que estuvimos viendo desde el principio de año hasta ahora, o con lo que ustedes se imaginan con la práctica de la facilitación, ¿sí? Entonces, les voy a mandar por WhatsApp ahora mismo la lectura. Disculpen que la lectura la usamos el año pasado y yo no le cambié, mal ahí, mía, no le cambié la fecha la fecha de hoy, no tiene la fecha de hoy, tiene la fecha del año pasado, pero es la misma lectura. Bien. Abrir. Ahí está. Malena no. Bueno, se lo estaba por enviar a otra persona. Bien. Ahora sí. ¿Hay dudas sobre lo que tienen que hacer? No. No. No, a mí no me... No, porque ya anoté todo lo que vamos a... Bien. Si no, cualquier cosa ahora lo anoto en el grupo de WhatsApp. Entonces, nos vamos a tomar 20 minutos, porque hay que leer, tienen que conversar en torno a la lectura y anotar preguntas, y también tienen que anotar qué creen ustedes que tiene que estar vinculado con la práctica de la facilitación, ya sea lo que vieron en el curso, o lo que se imaginan que es una facilitación, o los que ya vivieron de alguna manera una facilitación, también pueden traerlo arriba de la mesa de la conversación. Bien, entonces, sala para grupos pequeños en 2. Y voy a ver... entonces, esperen un segundo. Manualmente. Entonces, los estoy poniendo de a uno, así, y acá, Daniel,
Bien, acuérdense que para tener en cuenta que Julia va a estar escuchando, pero lo más probable es que no pueda hablar, participar hablando, porque está Lo que trabajando. pueda hacer lo hago, sí, Bueno, lo que pueda, dale. si entro No. en un grupo, leo la lectura, no te preocupes. Bueno, lo que pueda hacer lo hago. O escuchás si alguien lee en voz alta, Ok, ¿sí? ok, gracias. Solamente era una aclaración para que no piensen que solamente estabas ahí. Bien, listo, entonces nos tomamos 20 y los vuelvo a traer. Muy bien. Antes que sigamos, si me levanto de repente, es porque tengo que abrirle a alguien acá en el centro, ¿sí? Que está por llegar una persona y me dejaron encargada de abrirle. Así que si les digo ahora vuelvo, es por eso. Bien, ¿cómo fue la lectura? Bien, muy enriquecedora. ¿Ah? Bastante simple, no es muy pesada de leer. Va, desde mi perspectiva, uno lo habla ya ya lo leyó, lo procesó, lo masticó. ¿A ustedes cómo les fue? Sí, tenía bastante información el texto, lo tuvimos que leer 2 veces. Bien, bueno, bien. ¿Quién quiere empezar a compartir preguntas? Las voy a ir anotando. Si alguien las tiene anotadas y me las puede pasar después por WhatsApp, está bueno. Así solamente los escucho ahora. Y preguntas que por ahí pueda responder ahora, las respondemos ahora, y si no, después las coloco en el aula virtual. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere empezar a compartir las preguntas? Si surgieron preguntas sobre el texto. En mi grupo, en realidad se generó una pregunta y como que también tratamos de responderla entre todos y todas. Bien, ahí. Que tiene que ver con esto de cuando habla de los principios de la educación popular, cuando habla específicamente de la ubicación, encontrar la ubicación del opresor y la causa de la injusticia, ¿no? Como esta cosa de si nos podría llevar a estas líneas a un proceso de facilitación, o sea, si podemos encontrarle como la vuelta, y un poco de preguntarnos si en realidad esto pasa en todos los procesos de facilitación o si es algo que hay que acompañar si el grupo lo pide, alguna cuestión referente a esta. Después hubo un aporte muy interesante que hablaba de que en realidad el opresor no tiene que ver siempre con una persona, sino tiene que ver con una cuestión, ¿no? Con una cuestión, una idea, con algún concepto, y que también puede ser parte muchas veces de un proceso de facilitación. Pero eso. Bien. Es verdad lo que estaban diciendo. Todo tiene que ver, depende de las facilitaciones que nos pidan. Y a veces, como bien dijo Oski, tiene que ver más con una situación que sentimos que no nos deja hacer, más que con una persona o grupo de personas. A veces sí tiene que ver con un grupo de personas, pero por lo general tiene que ver con una situación que no nos deja ser libremente, ¿no? Que algo que nos está haciendo ruido y por lo cual estamos queriendo hacer una facilitación o nos piden hacer una facilitación, o algo que queremos destrabar por ahí también. Por eso esta cosa antagónica entre el oprimido y el opresor no siempre es visible en las facilitaciones, porque por ahí no lo hay directamente. ¿Sí? Bien. ¿Algo más sobre que trabajaron en el grupo? ¿Que hayan resaltado en el grupo?
Sí, varias cosas. Estos puntos que tienen que ver con el diálogo como forma de encontrar al otro, la educación como aprendizaje también en todo este proceso que estamos viviendo actualmente en este curso, por ejemplo, que tiene que ver eso con la educación como aprendizaje, compartir el conocimiento, que es un poco también lo que estamos haciendo, el papel horizontal que tiene una facilitación, el empoderamiento de los participantes y también el empoderamiento del conocimiento que tienen todos y todas. Un poco esta cuestión recíproca de ida y vuelta que tiene que haber en un proceso de facilitación. Bueno, definitivamente en las cuestiones que tienen que ver con una práctica grupal, individual, y bueno, reconocer críticamente también la realidad grupal de un grupo que decide hacer una facilitación. Y bueno, también definitivamente en esto también de construir formas de actuar grupal, también hay mucho de eso. Y bueno, en esto de por último, replantear la acción para mejorar la realidad con nuestra práctica grupal, encontramos un punto en común en esto de que no va a ser el mismo proceso de facilitación en todos los grupos, a la misma metodología, porque bueno, cada grupo es diferente y va a haber particularidades que requieran actuar también de manera diferente, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿El otro grupo? ¿Alguien quiere agregar algo del grupo de Oscar? No. Bueno, ¿el otro grupo? Bueno, una de las cosas que nos preguntábamos era lo que se diferenciaba o la particularidad de las facilitaciones que lo separa, digamos, de la educación popular. Esa era una pregunta. Después, lo que veíamos que nos resultó más fácil en que se asemejaba más que preguntas. Y nos acordamos de algunos contenidos que fuimos viendo a lo largo de la facilitación. La clase sobre democracia, sobre grupos, no me acuerdo ahora, yo no tomé nota, no me acuerdo de los compañeros, las compañeras. Y una cosa que dijimos como lo difícil que era articular el principio de horizontalidad con el rol de facilitador, facilitadora y de educador o de bioeducadora. Un poco por nuestra experiencia en la educación en general y bueno, como que tiende a ser más jerárquica. No sé qué más se acuerdan. Yo me acuerdo que también comentamos que el texto nos hacía pensar en la clase de lectura de contexto también. La educación popular tiene mucho, suena muy parecida, ¿no? A lo que vimos en la clase. Muy bien. ¿Algo más que haya quedado por ahí en el tintero del grupo que quieran compartirlo? Que digan, esto lo hablamos y no lo dijimos. Ese Michi. Bien. Entonces, a mí me da la sensación... Uy, perdón. Sí, no, dale, Julia, sí. No, me da la sensación, o siento esto en este momento, con referente a la educación popular, esto que estamos haciendo, este conocimiento, este interactuar, este conversar entre nosotros, plasmar, eso
es como casi un ejemplo de educación popular. Lo veo así, no sé si coinciden. ¿Qué dice el grupo? Fue una pregunta al grupo. Sí, totalmente, Julia. Sí, Julia. Ok, solo porque me siento muy a gusto en este curso, quizás por eso lo planteé, lo pregunté. Me gusta la interacción mucho. Gracias, chicos. A vos. Bien, algunas cosas que salieron ahora. Voy a hablar sobre lo horizontal con la facilitación. Por un lado, creo que Daniel y Oski ya me escucharon decirlo esto, porque lo dije en una facilitación hace muy poquito. A veces confundimos el trabajo horizontal en una comunidad o en un grupo con pensar, que es un pensamiento que yo no estoy de acuerdo, y nosotros de la facilitación tampoco, que es pensar que todos tenemos la misma, o sea, que todos somos iguales, o sea, que todos tenemos el mismo rol, la misma función, que todos vamos a hacer todo, no, de eso no se trata la horizontalidad. La horizontalidad va en la participación, o sea, cada uno con sus particularidades, con sus capacidades, en nuestra diversidad, podemos trabajar de una manera en conjunto, desde nuestro rol, desde nuestra función. O sea, la horizontalidad pasa por otro lado, no pensar que todos vamos a hacer todo, o que todos tenemos la misma función, el mismo rol. En los grupos, cada uno tiene su propio rol, de los que están asumidos, o sea, lo que asumimos porque el grupo nos los da, pero también nosotros estamos de acuerdo. Otros roles que por lo general son dinámicos, que van cambiando, no son estáticos, que tienen que ver con la estructura informal, la que está por debajo de la superficie. También funciones, cada uno cumple una función distinta. O sea, lo horizontal pasa por las esferas de participación y cómo, por ejemplo, tomamos decisiones, o cómo debatimos tal cosa, o cómo afrontamos los problemas. Ahí va lo de, o sea, el trabajo horizontal, ¿no?, de las comunidades. Y la facilitación va a esto, ¿no?, que cuando las comunidades piden, o los grupos piden una facilitación, es poder no convencer al grupo, sino proponer un trabajo que en la diversidad nos podamos encontrar todos, apreciando esa diversidad, pensando que la diversidad nos va a nutrir, nos va a beneficiar en un trabajo grupal, ya sea en la toma de decisiones, en la planificación, no sé, por ejemplo, de cómo queremos celebrar, cómo queremos llevar adelante los cultos, sobre cómo queremos hacer un campamento, o sea, y pensar que la horizontalidad se da en la participación de cada una de las personas desde su lugar, desde su experiencia. Ahí se encuentra la facilitación con respecto a los grupos y a la horizontalidad, pero no la horizontalidad pensando que la horizontalidad habla sobre que todos somos lo mismo. Después, por otro lado, es una pregunta no tan simple, sobre cuál es la diferencia entre la facilitación y la educación popular. Bueno, la facilitación, no nos vamos a agarrar de todos los principios, o sea, hay algo por detrás que nos une como metodología, que la agarramos, que nos gusta, que estamos de acuerdo, que va de alguna manera de la mano con la teología también, que estamos tratando de tener como en el horizonte para que nos guíe en nuestro hacer. Y bueno, primero que todo, que nos súper diferencia es que las facilitaciones no están en un ámbito educacional, por lo general, a pesar de que se supone que después de cada facilitación hay procesos de aprendizaje, y no pensando en los procesos de aprendizaje
al estilo escuela o profesorado o universidad, sino estamos hablando del concepto de aprendizaje a nivel más amplio. Por ejemplo, desde el aprendizaje emocional, podemos decir que eso casi nunca lo hablamos en las escuelas, o el aprendizaje que tiene que ver de aprender de la práctica, o sea, cuando aprendemos prácticas que creemos que son mejores que otras, porque las reflexionamos, porque las criticamos, porque, no sé, resaltamos puntos o identificamos puntos, obstáculos o desafíos, y nos anticipamos a otras experiencias que por ahí vamos a vivir, entonces traemos de la práctica, no en una manera repetitiva, sino en una manera donde haya habido algún tipo de proceso reflexivo, de metacognición, a ver cómo caminamos hasta acá y cómo llegamos, ¿no? Empezando por ahí, creo que esta es la diferencia, ¿no? En que por un lado lo de la educación popular plantea la metodología en su base, plantea cambiar el chip con respecto a la educación que se da en las instituciones, y por otro lado nosotros nos agarramos de cosas para poder pensar las facilitaciones, esto de partir del grupo, de la experiencia de los grupos, pero también de las personas, y en esta relación, significancia de lo que el grupo vive, hace, siente y piensa, para seguir construyendo y mirar la realidad para poder cambiar algo, ¿sí? Eso, como de manera resumida. Y otra cosa que salió, bueno, definitivamente la lectura de contexto tiene muchas patas de por qué la hacemos. Una tiene que ver con esto, ¿no? De pensar que las personas importan, ¿no? No podemos llevar una receta como tal cual la vamos a repetir en todas las congregaciones, no sé, por ejemplo. Puedo hablar no sobre lo que están haciendo, pero sí sobre que están haciendo una facilitación Gracia y Libertad. Sobre el tema nomás, no sobre lo que están haciendo, sino... ¿Lo puedo traer como un ejemplo? Sí, por supuesto. Sí. Sí, dice Isabel. Bien. Grecia y Libertad, una comunidad de la Hielo, pidió una facilitación para pensar en torno a el poder. Entonces, ahí yo tengo una planificación para eso, pero no por eso, si otra comunidad, por ejemplo, San Lucas de Granburg, pide también una facilitación para reflexionar sobre el entorno al poder, voy a llevar tal cual la planificación, así como la pensé, para San Lucas, porque San Lucas tiene otro contexto, son otras personas, tienen otra dinámica, o sea, uno puede pensar una estructura, una facilitación para un tema, lo cual no implica que vayamos a aplicarlo tal cual en comunidades totalmente distintas, ¿no? Entonces la lectura de contexto, que lo trajo Ignacio, tiene muchas razones de por qué hacerla. Una tiene que ver con la cuestión sobre basarnos en la educación popular, y la otra que tiene que ver con lo teológico, ¿no? Y las personas importan, ¿sí? Y la razón o el argumento está en que, bueno, Jesús fue un gran ejemplo de que las personas importan, por eso las parábolas distintas, dependiendo del contexto en donde las estaba diciendo. Bien, y después algo que trajo a Julia. Hola, Vilma, ¿cómo estás? Perdón, yo te estoy copando estoy en la presidencia. Hola, Vilma. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, acá estamos. No, está bien, yo no te Perdón que avisé. les corté, pero está bien, hay que usar el espacio. Bueno, sigan trabajando, no les corto la inspiración. Un abracito a todas, a todos. Dale, Vilma. Gracias. Yo estoy usando la oficina, porque por lo general en esta hora está el coro, ya lo saben,
y entonces directamente copo alguna oficina acá abajo y así no me cruzo con el coro. Bien. Y otra cosa que es lo que trajo Julia, que me alegra que lo hayan podido vivenciar a través del curso. Sé que lo virtual limita mucho lo que uno puede hacer o no cuando está dando el curso de facilitación particularmente, pero es esto del conocimiento compartido y construido desde la experiencia, ¿no? Y acá tiene que ver con el significado. O sea, el conocimiento tiene significado cuando lo podemos relacionar con algo de la experiencia personal o grupal, y en esta construcción que le podemos dar como grupo. Muy bien. ¿Algo que quieran que haya quedado en el tintero y que quieran compartirlo? Pau. Sí. Mira, sobre la educación popular, que es lo que leyó mi compañero, el texto, capaz que está mal lo que voy a decir, ¿no? Pero que la educación no tiene fin. Todos los días se aprende y se trae un aprendizaje de la otra persona. Muy cierto. No sé si está mal. No, está bien. Y justo con lo que vos estabas diciendo, yo anoté una frase acá, para no olvidarme, que al final me olvidé, así que gracias Isabel por traerlo, que las facilitaciones, así como tienen que ser transformadora en algún nivel para el grupo, también tiene que ser transformadora para el facilitador, facilitadora. O sea, deberíamos terminar una facilitación sintiéndonos que algo cambió. Algo aprendimos, algo nos llevamos de la facilitación. Así como el grupo se siente movido, movilizado a través de la facilitación, los facilitadores, facilitadoras también deberían llevar la mente abierta, el espíritu y el corazón abierto para transformarse a través también del proceso de facilitación. Y acá tiene que ver con esto de lo que está en la lectura, que es esto, ¿no? Es un ida y vuelta. Tanto el grupo como es el que vive la facilitación, pero también el facilitador o el grupo de facilitadores que lleva adelante la facilitación también aprende algo a través del proceso de facilitación. Muy bien. Bueno, sobre educación popular los animo, si tienen ganas y tiempo en algún momento, a buscar videos en YouTube. Hay muy buenos videos, uno no los puede traer todo al curso porque si no es mucho. Hay muchos libros que después los voy a poner en el aula virtual, un link que tengo que es sobre, están los libros de Paulo Freire con descarga gratis, pueden descargarse alguno y leerlo, son fáciles de leer, son buenos, y los animo a que indaguen, a que se pregunten sobre la educación popular, está bueno saberlo. Y en el aula virtual voy a poner 2 o 3 videos que tienen que ver con experiencias de educación popular hoy en día en distintos ámbitos, haciendo distintas cosas. Son videos cortos, no son videos muy largos, y la idea es con los videos simplemente que puedan visualizar esto es lo que les hablaba, ¿no? La educación, como toda teoría y como toda práctica, al principio tiene un origen, tiene un contexto, pero que después, a medida que pasan los años, se van recontextualizando, resignificando de acuerdo al contexto para que siga teniendo sentido, ¿no? Para que siga teniendo sentido esa práctica, esa teoría. Muy bien. Bueno, para cerrar, vamos a ir cerrando el día de hoy. Les invito a que puedan pensar en una palabra que para ustedes refleje lo de hoy, ya sea porque aprendieron algo o porque les hizo reflexionar sobre algo o alguna cosa. Y acá puede ser desde más de lo racional, más de lo espiritual o más de lo emocional. O un conjunto de las cosas. Pero traten de que sea una o 2 palabras.
A mí, como me pasó en prácticamente todas las clases, me genera interés de seguir aprendiendo y seguir viendo qué más hay. Interés sería la palabra que yo elegiría. Bien, gracias. Mi palabra sería proceso, porque parecido a lo que dijo Ignacio, me siento todo en un proceso de aprendizaje que parece que no se termina, por suerte. Así que mi palabra es proceso. Muy bien, gracias. Una palabra que se me ocurre es la de reciprocidad, que tiene que ver con este ida y vuelta. Y otra que se ve que la estaba pensando y se me fue. Si vuelve, si vuelve aviso. Bueno, gracias, Oscar. Me vino la palabra ahí. Perdón. No, adelante. Dale vos, Daniel. Bueno. Comunitario, comunidad, digamos. Porque tiene que ver, me parece, cuando hablamos de educación popular, que se hacía dentro de lo comunitario, como que es de algo que no podemos salir. No sé, es lo que nos hace ser también, no sé. Bueno, hasta alrededor peor me parece, comunidad vamos a elegir. Bien. Gracias. La inclusión y el respeto, Pau. Muy bien. Gracias. Yo quiero destacar algo que lo vengo sintiendo desde el primer día de clase y que me parece fundamental y que lo siento, es la empatía. El proceso de empatía que hay con todos los integrantes, con todo el grupo. Gracias. Bien, mi palabra va a ser renovada. Estoy cansada, pero cada clase, no importa qué tan cansada esté, me gusta escuchar. Nada, siempre cada grupo tiene cosas distintas que aportar cada vez que hay una clase. Y eso me hace pensar a través de la semana. Y no importa qué tan cansada esté, disfruto las clases. Por eso digo renovada. Me da un poco de energía ahora para seguir la otra parte del día. Muy bien. Si no hay otra palabra o algo que ande por ahí dando vuelta y que haya quedado, vamos a pasar con la oración. Y les invito a que hagamos una oración comunitaria. Y ¿jugaron alguna vez ese juego que es como contar un cuento y que uno lo empieza y el otro lo sigue, tratando de que tenga coherencia una cosa con la otra? ¿Lo jugaron alguna vez? Sí, sí. Sí. Ese que dice, no sé, había una vez un conejo, y el otro dice, bueno, y el conejo estaba comiendo zanahoria, y el otro sigue, y la zanahoria era verde, no sé. Algo que tenga un hilo conductor entre una cosa y la otra. Bueno, la idea ahora es que tratemos de hacer esa oración comunitaria. Alguien la empieza y yo voy a tratar de terminarla a la oración. Y la idea es que podamos llevar algún tipo de, no que hagamos una oración así individual cada uno, sino que tratemos de seguir el hilo conductor del quien empieza. ¿Se animan? Así como salgan, no tengan miedo. Es eso, tómenlo como algo lúdico. Bien.
¿Quién va a empezar? Yo empiezo, si les parece. Damos gracias por este día. Por estos encuentros que tenemos en grupo. Por este compartir en donde cada vez nos vamos enriqueciendo más y más. Y por este conocimiento que vamos adquiriendo. Bueno, para que podamos continuar con nuestros encuentros. Y gracias por permitirnos que sigan habiendo estos espacios de reflexión en comunidad que nos siguen abriendo puertas y nuevas perspectivas. Que cada encuentro tengamos más conocimiento entre nosotros. Todas estas cosas te las pedimos, Señor, las que están en nuestros corazones, en nuestra mente, allá en el fondo por ahí, o más cerca. Te pedimos que nos acompañes durante la semana y que puedas acompañar el proceso grupal. Amén. Muy bien. Bueno, gente, recapitulando por ahí lo que dije al principio de la clase, la clase esta del saber y poder, que por problemas técnicos, problemas técnicos personales, no está en el aula virtual, va a estar a partir del lunes todo, y es solamente una lectura para que puedan leer. No hay actividad de cierre de esa clase, lo cual no quiere decir que no lean. Lean, por favor, está buena la lectura, y se relaciona con la clase anterior a esa, que tenía que ver con grupo y aprendizaje. La clase de hoy va a estar subida también el lunes, con estos 3 videos que les dije que era para que visualicen cómo se aplica de alguna manera la educación popular en otros ámbitos, y va a haber alguna actividad de cierre, no tengo bien definida cuál, pero va a haber una actividad de cierre, y también otro de los anuncios que había dicho es sobre el encuentro presencial. Si alguien tiene dudas me puede escribir a mí o a Iván, así también como si hay dudas sobre las clases o las actividades. Por favor, no dejen de hacer las actividades. Yo tengo que charlar con algunas personas, después les voy a escribir, no es nada malo, simplemente para poder acompañarles en el hacer y subir las actividades al aula. ¿Sí? Bien, buenísimo. Y estuvieron, en el aula virtual estuve poniendo devoluciones de algunos trabajos, ¿sí? A medida que los voy leyendo, voy poniendo devoluciones. Ya lo dije al principio del curso, pero no hay nota, simplemente hay devoluciones explicitando de que está bien el trabajo, y en todo caso, si yo veo que falta un poco más, o alguna cosa así, mientras que no me pongan porque sí, porque no, o alguna cosa que no tiene nada que ver con lo que pregunté,
por lo general los trabajos tienen una devolución, o sea, sobre lo que leí, lo que ustedes reflexionaron, hicieron, y eso es todo, ¿sí? Así que siempre esto, volver a lo mismo, siempre y cuando no me digan porque no, porque sí, o me pongan 2 palabras que no entiendo lo que me están diciendo, está bárbaro. Pero voy a tratar de ir haciendo devoluciones, y eso está en el aula virtual. Se supone que les tiene que llegar una notificación cuando les hago una devolución, si no, entran al aula virtual y se van a dar cuenta que en su trabajo hay una devolución, un comentario. Bien, bueno gente, gracias por la nueva clase taller, y nos estamos viendo, después les mando bien el cronograma, ¿sí? De las próximas clases, lo vuelvo a refrescar. Y bueno, buen fin de semana para todos, todas. Gracias, Gracias, Pau. Gracias a todos y todas. Besos. Chau, chau. Creo que hasta el encuentro nos vamos a ver. Sí, el próximo es el encuentro presencial. Si no, sí, es verdad. Bien. Sí. Bien, buenísimo. qué lindo. Dale. Bueno. Chau, Buenas chis. tardes. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias.